todos nuestros hermanos que están aquí en este lugar. También saludamos a todos nuestros hermanos y amigos en redes sociales, en Facebook. Achícalo más, ponle chiquitito, más cerquita. Ahora, vamos a la palabra. Esther capítulo 3, versículos 5 al 10. Esta palabra va a ser de mucha bendición, hijos. El tema de esta mañana se titula El poder del ayuno. El poder del ayuno y la oración. Hay muchos hijos que están pasando momentos difíciles, están pasando por tentaciones, no pueden renunciar el mundo en sus vidas. Posiblemente estás batallando. Este mensaje es para ti. Así que presta mucha atención. Esta palabra está llena de revelaciones y yo le voy a compartir a usted. Así que todos atentos, hijos. Dice la palabra en el libro de Esther capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice, ¿ya lo tienen todos? Dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco tener mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur. ¿Qué significa Pur? Purín. Es una fiesta judía, Purín. Esto es la suerte adelante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió del mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey, mira, escucha a este hombre. Amán era un hombre malo que quería destruir al pueblo judío. Amán era malo, quería destruir al pueblo judío. Y como era mano derecha del rey, se le hizo fácil suplantar, tergiversar las leyes del rey. Y como él era su mano derecha, se acercó al rey con astucia, con artimañas, para destruir el pueblo judío. Escucha lo que dice, verso 8. Y dijo Amán al rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de su reino, y sus leyes son diferentes de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place el rey, decrete, digan todos, decreto. Otra vez, el poder del decreto. Que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, agorero, enemigo de los judíos. Versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, digan todos, destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos y niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del edicto, del escrito, que se le dio por mandamiento en toda provincia, fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Último versículo dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto, o sea, el decreto, fue dado en Susa, capital del reino, y el rey de Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Wow. Ahora escúchenme bien, les voy a explicar. Presten mucha atención, por favor, nadie le distraiga. Escuchen lo que les voy a compartir. Este tema se llama el poder del ayuno.
el poder del decreto como subtítulo. Esta palabra va a ser de mucha bendición para nosotros. A veces, mis hermanos, hay cosas que no podemos reprender dentro de nosotros. Hay rebeldía, hay pecados ocultos y no podemos. Y la Biblia dice, hay ciertas cosas, hay género que no sale sino con ayuno y oración. Digan todos, ayuno y oración. ¿Cuál es la tentación que usted está enfrentando que no puede salir y no te deja ser libre? Necesitas ayunar. Ok. Amán era el mano derecha del rey Asuero. El rey Asuero es el rey de Asiria. El rey Asuero es el rey, de Persia. Es el rey de Persia y él era su mano derecha. Pero este hombre, su mano derecha, odiaba a los judíos. Quería destruir a todos los judíos, ancianos, mujeres, niños y todo lo que ellos tenían. Quería destruirlos. Ahora, el rey se dejó engañar. El rey se dejó manipular por este hombre perverso, malo. Y le dice, levanta un decreto, porque estos hombres no merecen vivir. Levanta un decreto. Ahora, yo quiero que me pregunten, pastor, ¿qué es un decreto? Un decreto es un pacto. Digan todos, pacto. ¿Alguien puede destruir un pacto? Nadie puede destruir un pacto. ¿Qué significa un decreto? Un pacto. Algo que no puede ser revocado. Un decreto nadie lo puede anular. Un pacto, mientras sale un pacto, nadie lo puede destruir. Los pactos, digan todos, son irrevocables. No, pero así no. Digan, los pactos son irrevocables. Ahora, el rey levantó un edicto, un decreto, un pacto de que todos los judíos tienen que morir. Mis hermanos, cuando los judíos escucharon ese decreto de que todos van a morir, recuerda, los judíos viven en Persia, donde no es su tierra, y ellos no tienen derecho, no tienen voz ni voto para defenderse en ese lugar. Amén. Ahora, cuando este Naamán quería el reino solamente para él, pero como el rey honraba a Mardoqueo, el tío de Esther, pero este hombre se llenó de celos. ¿Por qué el rey honra a Mardoqueo? ¿Por qué no solo a mí? ¿Por qué a Mardoqueo? ¿Por qué no a mí también? Pero como era mano derecha, quería todo el reino para él. Solo esperaba que se muriera el rey para apoderarse de todo el reino. Amán. Naamán era un hombre malo. Era un hombre, con todo el respeto de la palabra, era un hombre perverso. Era un hombre ruin. Entonces, cuando se levantó el decreto, alguien levantó el decreto y dice: van a morir todos los judíos. Y cuando los judíos escucharon, mis hermanos, que viene un juicio en contra de ellos, mira cómo ellos, ¿qué dijeron ellos? Capítulo 4, versículo 3, ¿qué dice? Y en cada provincia y lugar donde el mandato del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto. Mira cómo estaban los judíos. Gran luto. Digan todos: ayuno, lloro y lamentación, silicio. Y ¿era qué? La cama de muchos. Escucharon ese decreto, se atemorizaron, se asustaron, porque viene la muerte en contra de ellos por este hombre malo, Amán, un hombre perverso que odiaba a los judíos. El antisemitismo de Sem. Escucha ahora lo que le voy a decir. Ellos, cuando escucharon el decreto que viene la muerte en contra de ellos, se aterrorizaron, mis hermanos. Hoy quiero decirle a todos nuestros hermanos que están aquí y todos los amigos que están en redes sociales, aquellos que ven los videos siempre: viene un juicio, viene un decreto de parte de Dios.
y aún la gente no quiere cambiar su vida. Viene un decreto donde dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero la gente se le olvidó todo eso. Viene un juicio. ¿Cuántos dicen amén? Estos judíos, cuando escucharon que viene el decreto, se asustaron, pero también comenzaron a ayunar. Dile a tu vecino: comenzaron a ayunar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si hay algo que no podemos cambiar en nuestra vida, hay que ayunar. El ayuno rompe, mis hermanos, ataduras. El ayuno rompe todo espíritu de maldad. Ahora, cuando escuchó la reina Esther que viene un decreto, porque era la esposa, ¿qué hizo? Mira esta mujer, mujeres valientes, que cuando ven un problema con su matrimonio, cuando ven un problema en su casa, las mujeres valientes, sabias, no se quedan con las manos cruzadas, comienzan a pelear, comienzan a enfrentar sus problemas, comienzan a reprender todo pecado en casa. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 16, capítulo 4. Mira lo que hizo Esther: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación. Perdón, verso 16, estaba leyendo el 14. Versículo 16. Le dijeron a Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Y qué dijo? Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. ¿Cuántos días ayunaron? Noche y día. Mira, no solamente era en la tarde, noche y día. Dice Esther: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, ¿qué dice? Que si perezco, que perezca, pero yo voy a interceder por mi pueblo. Ahora presta mucha atención. Esta es la revelación que te quiero dar. Todos atentos, por favor. Esther entró en el rey, en el palacio del rey. Entró Esther, fue a interceder por su pueblo, porque Esther no va a quedar con las manos cruzadas mientras viene el juicio y van a morir todos los judíos. Pero Esther se levantó y dice: voy a ir con el rey, aunque no me mandó a llamar, pero yo me presentaré. Ahora, si perezca, que perezca. Esther fue a interceder. ¿Y sabe por qué fue a interceder? Para levantar otro decreto. Digan todos: otro decreto. Ustedes saben muy bien que cuando se levanta un decreto, nadie puede revocar. El decreto no se puede anular, mis hermanos. Por eso la Biblia no es un libro de rituales. La Biblia es un libro, digan todos, de decretos. Todo lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Todo lo que Dios estableció, nadie lo puede quitar. La Biblia dice: si intentas quitar algo de mi palabra, yo quitaré tu nombre en el libro de la vida. Si añades algo en este libro, yo añadiré plagas en tu vida. En otras palabras, este libro es un libro de decretos. Si tú obedeces la voz de Dios, Dios te va a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora escucha, se levantó el decreto. Ahora ese decreto, mis hermanos, nadie, absolutamente nadie lo puede destruir. Vamos a leer un versículo más. Versículo 8 de capítulo 8 de Esther. Yo te quiero comprobar y me quiero concentrar en este poder del decreto. Esther 8, capítulo 8, verso 8. Dice: escribid pues vosotros los judíos como bien os pareciere, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto, presta mucha atención, porque un edicto, un decreto,
que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey, ¿qué dice? No puede ser revocado. ¿Alguien puede romper un pacto? Nadie, hijos, puede romper un pacto. Porque para el rey, oye, ustedes me engañaron. Yo firmé con mi anillo y también lo sellé con mi anillo, perdón. Yo lo sellé, este decreto. Ustedes me engañaron, así que no se va a cumplir el decreto que salió en las 27 provincias del reino del rey Asús. No va a salir. Los voy a perdonar, pero nadie puede romper un decreto. Ahora, para romper un decreto, digan todos, se necesita otro decreto. Ya había un decreto de muerte. Lo que se necesitaba hoy es levantar otro decreto para contrarrestar este decreto de muerte. Pero este decreto es lo que hizo la reina Esther, una mujer muy sabia, una mujer inteligente. Eso es lo que hace una mujer sabia. Ve el peligro en su casa y no comienza a llorar. Ve el peligro que tiene su esposo y no comienza a pelear con su esposo. No, sino que el demonio que está ahí. Esas son mujeres sabias que contrarrestan todo lo que está sucediendo en su casa o todo lo que se mueve a su alrededor. Ahora escucha, el rey le concedió el segundo decreto de la reina. Ahora escucha, este segundo decreto, ¿para qué es? Digan todos, para defenderse. Para defenderse con la muerte que se aproxima. Ahora todos tenían que ayunar. Digan todos, ayunar. Por eso, hijo, convoco mañana, lunes y martes. Espero que todos ayunen, jóvenes hasta los niños. Ayunar, porque ayunar, hijo, ¿sabe lo que hacemos? Ayunar es buscar la gracia misericordiosa de Dios. Hay cosas que no podemos cambiar, aunque tú te congregas, aunque oras, pero hay cosas que no vas a poder cambiar. Ustedes sabían lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 9 verso 29. Marcos capítulo, vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 29, capítulo 9 versículo 29. ¿Qué dice? Dice: y les dijo, este género con nada puede salir. No podemos vencer sin el ayuno. No podemos vencer tentaciones tan grandes sin el ayuno. Lo voy a repetir una vez más, verso 29, Marcos 9, 29 dice: y les dijo, hablando Jesús, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Escucharon? Hay cosas, hay pecados, hay tentaciones que usted no le puede decir no. ¿Sabe por qué? Porque no hay ayuno en nuestra vida. Por eso, hijos, es importante ayunar. Ayunar significa abstenernos de alimentos, no comer alimentos. Amén. Ustedes ya saben del ayuno, no les quiero predicar acerca del ayuno. Ahora, Esther comenzó a interceder porque había un decreto que todos los judíos van a morir. Ahora ella intercedió para que el rey les diera la facultad, la autoridad de levantar otro decreto para contrarrestar el primer decreto. Pero los decretos nadie los puede destruir. Los pactos nadie los puede destruir. Son irrevocables. Nadie los puede anular. Por eso, hijos, hay cristianos que llevan doble vida, que no pueden cambiar. Hay cristianos que caminan, pero mis hermanos, derrotados. Hay cristianos, mis hermanos, que no oran. Hay cristianos que no leen la palabra. Por eso están derrotados completamente. No me preocupa los que no vienen a la iglesia. Me preocupa los que no hacen la voluntad de Dios, porque ellos están perdidos. Ellos no conocen a Cristo. Pero nosotros, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Dios? ¿Ustedes se le olvidó? ¿Se le olvidó a usted que hay un decreto también en contra de nosotros?
Ustedes sabían que no solamente viene el ángel de la muerte para destruirnos, pero hay un decreto que no prestamos mucha atención. ¿Y sabes dónde está? Colosenses 2:14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice? Para que usted se dé cuenta, queridos hermanos, que hay un decreto en contra de todo aquel que no se sujeta a la voluntad de Dios, todo aquel que no tiene los pies bien puestos en el evangelio. Viene un decreto, mis hermanos, para todos aquellos que no quieren cambiar su vida, no llevan una vida íntegra, una vida santa, una vida recta delante de Dios. ¿Qué dice? Lea conmigo, por favor. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Oh, Dios mío, qué verso más extraordinario. Mira, mis hermanos, este verso es poderoso. Cuando Jesús vio, mis hermanos, que había una acta de decretos que el diablo nos acusaba de día y de noche. Mírenme todos aquí. Esta acta de decreto el diablo lo levantó para destruir al pueblo cristiano, para destruir al pueblo que busca a Dios. Había una acta de decretos que Satanás te acusa a ti y me acusa a mí de día y de noche. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús en la cruz? Dice: anuló el acta. Pastor, me acabas de decir que nadie puede anular. Nadie puede anular un acta. ¿Cómo Jesús lo hizo? Jesús lo hizo, mis hermanos, lo hizo en la cruz, derramando su sangre. Dio su vida para que usted viva, para que usted ya no esté afligido, para que usted ya no esté en temor, en miedo. Jesús, nuestro pecado, lo clavó en la cruz, lo clavó en la cruz, para que usted ya no sufra. Mira lo que hizo, vamos a leer otra vez. Anulando, está hablando de Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Pero ¿qué hizo Jesús? Quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Jesús clavó el decreto en la cruz. Por eso hay mucha gente, se le olvidó lo que hizo Jesús por ti. ¿Sabe por qué usted no ama al Señor? Usted no vive entregado a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted se le olvidó lo que Jesús hizo. Que tu pecado, mi pecado a mí, Él lo clavó en la cruz, así, y con una, ¿cómo se llama? Con un clavo, lo clavó. Y le dice el diablo: yo quiero pagar el pecado de mi gente. Yo no quiero que sufran ellos. Yo me entrego por amor a ellos. El decreto había. ¿Y qué había aquí? Acusaciones, muerte, destrucción, mortandad. Eso es lo que había en el acta de decreto. Pero hay mucha gente, mis hermanos, se ríen. Hay mucha gente, pasan por encima lo que Jesús hizo. Yo estoy agradecido con Él, queridos hermanos. Yo estoy agradecido con nuestro Dios. ¿Cuánto usted está agradecido? Pregúntale a tu vecino, dile: ¿cuánto agradecido está usted lo que hizo Jesús por ti? Dile: tu pecado lo clavó en la cruz, tu pecado fue anulado, lo que el diablo te acusaba. El diablo puso un decreto en contra de nosotros para destruirnos. Jesús, muchos de ustedes los sanó, muchos de ustedes Dios le dio un milagro, pero se te olvidó. Se te olvidó el milagro que Jesús hizo. Nunca me voy a olvidar lo que hizo Jesús por mí. Nunca voy a ir al mundo lo que Jesús hizo por mí. Él lo clavó en la cruz, ese decreto que había en contra nuestra. Y ese es el decreto que debemos de recordar. Por eso entiendo lo que pasaron los judíos. Para destruir un decreto se necesita levantar otro decreto. Amén. Se necesita levantar otro decreto, otro pacto. ¿Para qué? Para pelear. Mira lo que dice Esther 8:3. Esther capítulo 8 versículo 3 dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando. Mira cómo se anula otro decreto, llorando delante del rey.
Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Para que Dios nos perdone, tenemos que llorar lágrimas delante de Él, pedirle perdón por nuestros pecados y decirle a Dios: Señor, necesito que transformes mi vida. Vamos a leer otra vez. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula. Mira lo que hizo Esther. Que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. ¿Escucharon? Versículo 8. ¿Qué le contesta el rey? Verso 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciese en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto, un pacto, un decreto que se escribe en el nombre del rey y se sella con su anillo del rey, no puede ser revocado. Por eso, mi hermano, tenemos dos pactos: el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esos dos pactos hay sangre. Esos pactos se unieron porque alguien murió, alguien santo, justo, verdadero murió, y los agarró los dos pactos y dice: si el pacto del Antiguo Testamento te condena, hijo, yo no te condeno. Si el Nuevo te condena, yo no te condeno. Así que yo los voy a unir y doy mi vida por todos los pecadores, por todos los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Ustedes sabían que los judíos viviendo en Persia, ellos no tenían voz y voto. Ellos no tenían voz y voto. Es como cuando la gente va a Estados Unidos, no tienen voz y voto. No pueden votar, no pueden hacer nada, no, porque no son ciudadanos. Así vivían los judíos en Persia. Amén. No tenían voz y voto, mucho menos agarrar una espada para pelear. Pero ¿sabe qué? El rey les dio el anillo y les dijo: hagan lo que bien los pareciese, defiéndense en contra de la muerte. Y tuvieron que pelear. Pero todo esto, mi hermano, se fundamentó, digan todos, en el ayuno. Por eso, hijo, tú tienes muchas tentaciones. Tú tienes muchas cosas que te atraen del mundo. Comienza a ayunar para que rompas toda cadena que hay dentro de nosotros, que nos aleja de cumplir la voluntad de Dios. Es importante el ayuno. Ahora escucha lo que dice capítulo 9, versículo 1. Dice, Esther 9, versículo 1 dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día, mira mis hermanos, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, y sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Mira cómo es Dios, mira cómo es nuestro Dios, mis hermanos. Tuvo lugar el ayuno. El ayuno fue fundamental para que Esther le dieran el anillo y que le dijo el rey: haz lo que bien te parece. Ahora Dios nos dio el anillo. Dios, este es su decreto. ¿Por qué entonces los cristianos viven derrotados, viven enfermos todavía? Pastor, ¿puedes orar por mí? Si ya oré, hija, 5,769 veces y sigues enferma. Si hay un decreto y Dios te dice: yo te voy a sanar. Muchos no se adueñan de estos decretos, pero esta palabra es poderosa. Estos decretos son extraordinarios. Mira, mis hermanos, con esto termino. En el mismo día se chocaron dos decretos. Digan todos, decretos. En el mismo día, dos decretos se juntaron y chocaron. ¿Y quién ganó? Digan todos, ¿quién ganó? ¿Quién ganó de estos dos decretos? Ganó la justicia. Ganó la justicia. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que mueran todos los judíos o que mueran los enemigos? Dios tenía que permitir algo. ¿Mueren mis hijos o mueren los impíos? Ahí tomó lugar
ganó el más fuerte, ganó la voluntad de Dios, ganó la gracia de Dios. Y Dios dijo, hay dos decretos, pero yo prefiero que mis hijos vivan. Es lo que hizo Dios con nosotros. Muchos se les olvidó, donde éramos drogadictos, éramos adúlteros, éramos mentirosos, éramos, mi hermano, coqueros, alcoholeros, y Dios nos sanó. ¿Cuánto estamos agradecidos hoy? Estamos agradecidos. Dios restauró nuestro matrimonio, restauró nuestra pareja, restauró nuestros hijos, nos sanó, hizo el milagro, nos liberó. ¿Te parece poco lo que Dios hizo? Pero muchos se les olvidó. Lamentablemente y tristemente, muchos se les olvidó. Es lo que Dios hizo. Por eso cuando ellos pelearon, mira, los judíos solamente estaban esperando con sus espadas, pero ellos ya estaban listos porque la presencia de Dios ya estaba con ellos. ¿Sabe lo que hicieron? Pelearon en ese mismo día, en el día de Pur, donde viene la palabra Purim. Ahora, cuando ellos ganaron, levantaron una fiesta en ese día para conmemorar esa fiesta. Dice que lo declararon hasta sus generaciones, hasta el día de hoy. Jerusalén, Israel, festeja la fiesta de Purim. ¿Y qué se festeja en el mes de Purim? En el día de Purim se festeja la victoria de los judíos en contra de los enemigos. Y lo festejan, cada año lo festejan para celebrar la victoria que Dios les había dado. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 9, verso 28 dice: y que estos días serán, mira, y que estos días serán recordadas y celebrados por todas las generaciones. Mira, habla de generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Mira, mis hermanos, ellos guardaron esta fiesta. Y esta fiesta, ¿sabes cuál es lo que representa? Si lo aplicamos en el mundo espiritual, la fiesta de Purim. Dile a tu vecino, dile: los domingos en la casa de Dios. Dile a tu vecino, dile: los domingos en la casa de Dios. Dile: no estar atendiendo tu negocio, no un trabajo extra, no. En la casa, ¿dónde se celebra? Pastor, es que me fui a ganar 400 pesos, 500 varos. Dile a tu vecino, dile: me eché 500 varos. Dile: me lo gané, pastor, aunque no fui a la iglesia. Es que, pastor, fui a leñar, por eso no fui a la iglesia. Por lo menos hice algo. Dile a tu vecino, dile: ayunad. Tenemos que ayunar, hijos. Donde se rompe todo decreto, hay un decreto en contra de nosotros. Y por eso tenemos que prepararnos. Por eso tenemos que pelear. Por eso cada lunes vamos a estar aquí con los intercesores intercediendo, porque debemos de pelear la batalla. Hay dos tipos de guerra: la batalla legal y la batalla militar. La batalla legal y la batalla militar. La batalla legal Jesús ya la ganó. Ahora la batalla militar tenemos que pelear como buenos soldados. Ya está ganada la victoria, solo necesitas pelear y nada más. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, vamos a orar, por favor. Escucha esta palabra y nunca se te olvide esta palabra. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Si alguien quiere reconciliar con el Señor, si alguien quiere quiere pasar enfrente, el altar está abierto.